Bueno, vamos a comenzar este tiempo en oración, amén. Oremos. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por todo lo que has hecho, haces y harás en nuestras vidas. Gracias por la oportunidad que nos das de venir a este lugar para estudiar tu palabra, para aprender tu palabra, Dios Todopoderoso. Te pedimos que en esta mañana sea tu Santo Espíritu edificándonos, sea tu Santo Espíritu enseñándonos, sea tu Santo Espíritu hablando a nuestro corazón para cambiar lo que debemos cambiar, para hacer, Padre Santo, como debemos hacerlo, siempre para gloria y honra de tu nombre, Dios Todopoderoso. Que seas tú obrando, Señor, Padre Santo, que seas tú que en esta mañana el que sea glorificado con tu palabra y que nosotros seamos enseñados por tu amor y tu misericordia cada día, Padre. Nos abandonamos en tus manos, Señor, dejamos todas las cosas delante de ti, quita de nuestra mente pensamientos, Señor, que nos desvíen la atención de este momento, quita de nuestra mente, Padre, cosas que tal vez nos tienen afligidos o preocupados, Señor, queremos descansar en ti, queremos dejar todas nuestras cargas delante de tu presencia y que podamos aprender y entender tu palabra en esta mañana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, amén y amén. Amén. Bueno, vamos a la palabra del Señor, a Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 9. Amén. Efesios 6, 1 al 9 dice así la palabra de Dios. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y con unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como el Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, se recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos es vuestro, está en los cielos. De ellos y vuestro está en los cielos. Y que para Él no hay acepción de personas. Amén. Amén, amén. Entonces, lo que hemos venido estudiando en la palabra del Señor, en los versículos anteriores, que habla del sometimiento, habíamos visto que Dios estableció principios, principios claros para el matrimonio, ¿cierto? Para el matrimonio cristiano. Y aprendimos que el sometimiento bíblico no significa esclavitud, sino que significa respeto y orden de Dios. Que Dios estableció, perdón, Dios estableció que el esposo debe amar ¿a quién? A la esposa como ¿quién? Como Cristo amó a la iglesia. Y la esposa debe respetar y sujetarse a su marido en el orden del Señor. Y que el amar y respetar mutuamente es algo que debe estar en el creyente, amén. Y que también debemos valorar al cónyuge, buscar el bien del cónyuge, buscar lo que le gusta al cónyuge cuando se toman las decisiones para hacer diferentes actividades, escuchar la opinión y los consejos del cónyuge, y que todo esto va a ser pilar fundamental para que tengamos un matrimonio saludable, un matrimonio sólido y perdurable en las manos del Señor. Y cuando ambos obedecen la palabra de Dios,
el hogar permanece firme y bendecido. Amén. Pero Pablo no termina ahí. Digamos que aquí hay una división que separa el capítulo 5 del capítulo 6, pero viene en el mismo contexto. Y aquí nos enseña que el sometimiento mutuo también debe manifestarse en otras dos áreas fundamentales de nuestras vidas, como es la relación entre padres e hijos y la relación entre empleados y jefes, o sea, en el trabajo. Amén. Dice que la verdadera espiritualidad no se muestra en el templo, ¿no? Sino se muestra en nuestro diario vivir, en las maneras como tratamos a la familia, como obedecemos a nuestros padres, como buscamos, como educamos a nuestros hijos y como también como hijos, cómo reaccionamos a la guía de los padres y cómo nos comportamos en el trabajo, tanto como jefes como empleados, ¿cierto? Por eso es que en Efesios 5:21 el apóstol decía, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y por eso veíamos esas partes fundamentales. Primero el sometimiento en el matrimonio, ahora vamos a ver en los padres de hijos y también como jefes, como empleados y como jefes. Entonces el primero es el sometimiento entre padres de hijos, ¿cierto? En el versículo 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Amén. Entonces la obediencia a los padres no es una simple forma de, digamos, de actuar y vivir, ¿sí? Sino es una unión familiar. Eso hace que el hogar sea íntegro. Y además que es un mandamiento de Dios, ¿cierto? Cuando un hijo honra y obedece a los padres, está obedeciendo al Señor. Porque dice, obedeced en el Señor, dice Pablo. Entonces, realmente la obediencia a los padres, la obediencia nace del deseo de agradar a Dios. Debe nacer nuestra obediencia para agradar al Señor. Entonces, el verdadero creyente, a través del verdadero creyente que ama al Señor, procura respetar a los padres, aun cuando no se esté de acuerdo con ellos, ¿cierto? Pero eso sí, mientras, porque ahí dice que obedecer en el Señor, mientras lo que indiquen los padres o que nosotros como padres le indiquemos a los hijos sea correcto, sea santo, sea puro, sea recto, no sea pecado, en otras palabras. Entonces, porque a veces como padres podemos guiar a los hijos o queremos guiarlos a ciertas cosas, o a veces como hijos, los padres quieren que hagamos ciertas cosas, pero mientras no sea pecado, hay que obedecerlos, porque debemos primeramente obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, también digamos que lo contrario a la obediencia sería la desobediencia, que también tiene que ver con la rebeldía, ¿cierto? Y la rebeldía ha sido, realmente no ha sido una virtud, sino ha sido todo lo contrario, ¿cierto? Desde el Antiguo Testamento se habla de la rebelión como algo peligroso, tanto en el pueblo como ahora en la iglesia. Eso es algo peligroso que puede haber en las vidas de las personas. En Primera de Samuel, vamos al libro Primera de Samuel en el Antiguo Testamento. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Primera de Samuel 15, 23. Amén. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te desechará para que no sea rey. Entonces, si vemos la rebeldía destruye hogares, ¿cierto? Obstaculiza la bendición de Dios, rompe las relaciones e endurece el corazón. Aquí estábamos leyendo lo que pasaba cuando el rey Saúl desobedeció al Señor y presentó sacrificios que él no debía presentar.
que él no tenía esa potestad de hacerlo, ¿cierto? Entonces desobedeció, ya se le había advertido, ya se le había dicho. ¿Y eso qué hizo? Que su reino fuera quitado, que a partir de ahí ya el ungido de Jehová no iba a ser él, sino iba a buscarse otro ungido. Entonces, eso produjo esa obstaculización de la bendición que el Señor tenía. Ahora, la obediencia produce bendición, pero lógicamente la desobediencia no produce bendición. Entonces, un hijo, por ejemplo, puede tener talento, ¿cierto? Puede ser inteligente, tener capacidades extraordinarias, pero si no desarrolla su espíritu guiado en las cosas del Señor, pues va a ser rebelde, ¿cierto? Y esa rebeldía va a terminar destruyendo las oportunidades que Dios tiene planteadas para los hijos. Por eso, como padres, se tiene una gran responsabilidad, porque debemos preparar el corazón de los hijos en la dirección, corrección y sabiduría en el Señor. Porque dicen Proverbios. Busquemos Proverbios capítulo 1, versículo 8 al 9. Proverbios 1, 8 al 9 dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Entonces dice, la instrucción de tu padre y la dirección de tu madre es algo que debe haber en el creyente, de instruir y dirigir al hijo de una manera que sea para la gloria de Dios, primeramente. Entonces los hijos que honran a sus padres también disfrutan de una bendición y una larga vida, ahora como hijos. Ahí volviendo a Efesios capítulo 6, verso 2 y 3. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, este es el primer mandamiento que viene acompañado con una promesa de parte de Dios. Dice que Dios promete que te vaya bien y tengas una vida prolongada. Pero ¿qué pasa? Dice, honra a tu padre y a tu madre. O sea, viene de ese primer mandamiento, de ese primer mandamiento que el Señor dejó como promesa, ¿cierto? Porque la honra realmente abre puertas, ¿cierto? Atrae el favor de Dios, produce bienestar en nuestras vidas. Cuando honramos primeramente a Dios y cuando obedecemos a Dios, porque esto se trata desde de la obediencia. Porque digamos que dice que no es casualidad que Dios haya dado esta bendición o digamos que este mandamiento como bendición, sino que realmente eso debe ser parte de la vida del creyente. Entonces, el honrar a los padres no termina cuando crecemos y decimos, no, yo ya tengo 18 años, ya puedo hacer y deshacer como quiero, no. Realmente no es cuando se llega a eso, sino la honra debe permanecer para siempre. Nosotros como hijos debemos seguir honrando a los padres aún siendo adultos, ¿cierto? Porque muchas veces se cree que este mandamiento es solamente cuando somos hijos pequeños o que dependemos de los padres. No, no es así. La honra debe continuar toda la vida, porque el verdadero creyente honra a Dios honrando a los padres, y esa honra a los padres implica respetarlos, escucharlos, agradecerles. Ahora, digamos que cuando ya no se vive con ellos hay que visitarlos. Cuando están en la vejez hay que ayudarles, tanto a los padres, ahora digamos hablando en los matrimonios, toca tanto a los padres como a los suegros. Hay que estar pendientes de ellos, atender sus necesidades, pero mostrarles ese amor y esa gratitud, aún más cuando ellos no son creyentes, ¿cierto? Porque ahí empieza el buen testimonio. Ahí, con esa honra a los padres o a los suegros, van a empezar ellos a notar
ese cambio que primeramente debemos tener nosotros como creyentes, ¿no? Porque si siempre nos ven como orgullosos o arrogantes o que no nos interesa la vida de ellos, pues no va a haber algo como que le dé gloria a Dios en nuestras vidas en estos momentos. Entonces, esa honra bíblica también consiste en dar y servir. ¿Y por qué? Porque es que los padres han dedicado años de esfuerzo, de sacrificio, de trabajo para sacar adelante los hijos, ¿verdad? Y es más, muchos hasta renuncian a sus sueños personales. ¿Para qué? Para proveer alimento, para proveer sustento, para proveer acompañamiento, protección. Y no es que ellos merezcan gratitud, sino que Dios espera esa gratitud de nuestra parte. Amén. En Proverbios 23. Proverbios 23, 22, por favor. Proverbios 23, 22 dice, oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Sí? Dice que oye a tu padre y aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no lo menosprecies. No menospreciar a ellos, eso es un principio espiritual. Quien aprende a honrar autoridad, aprende a recibir bendición. Porque muchas veces nosotros queremos no honrar a nuestros padres de una u otra manera, porque a veces es el corazón que tal vez guarda resentimiento, que tal vez guarda rencor por los padres o por los suegros o por situaciones familiares que han pasado, y es ahí la falta de perdón, porque nosotros como creyentes ya deberíamos haber perdonado, ya deberíamos haber sanado esos rencores, ya nuestro corazón debe estar limpio y libre de todo obstáculo, porque la falta de perdón es un obstáculo que puede llevar al creyente a estar alejado del Señor, a estar alejado de realmente y hasta de la bendición, porque el que desprecia la autoridad termina cosechando dolor y conflictos. Lo mismo ahí en Éxodo para ver cuándo fue que el Señor dio ese mandamiento, Éxodo 20, 12. Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. De ahí viene ese mandamiento con promesa, que ahí lo estaba dando el Señor a su pueblo, pero ahora viene ese mandamiento también para la iglesia. Entonces los padres, ahora viene como la segunda parte del versículo, honrar a los padres, pero también como padres deben disciplinar, lógicamente con amor, a los hijos. En ese versículo de Efesios 6:4. Oído, dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Entonces dice que así como los hijos tienen responsabilidad, o como somos hijos tenemos responsabilidades, ahora también como padres también hay responsabilidades. Ahora, la autoridad que el Señor da a los padres no es una licencia para maltratar, no es una licencia para herir a los hijos, no. La autoridad fue dada por Dios para edificar los hogares. Entonces muchos padres cometen el error de corregir constantemente sin animar jamás. O sea, hay como dicen coloquialmente, sin tanto que queme al santo, sin tanto que no lo alumbre, porque a veces se van a los extremos, entonces es solo lo que quiera hacer el hijo, solo lo que diga el hijo, y no, tiene que haber autoridad de los padres, tiene que haber, digamos, sujeción de los hijos a los padres por esa autoridad. Porque, y también que en el sentido de cómo hablamos a los hijos también influye ahí, porque no podemos corregir sin animar a los hijos. Entonces otros destruyen a los hijos con palabras negativas.
Y Pablo advierte de eso, dice que no provoquéis a ira a vuestros hijos también, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, que no los humillen, que no los menosprecien, que no los ridiculicen, que no los comparen constantemente, porque eso tienden a hacer los padres, ¿no? Vea a su primo cómo se porta de bien. Y muchas veces hemos escuchado eso, decirlo, o cosas así, que no los desesperen. Entonces, porque es que la palabra de los padres sobre los hijos tiene una gran influencia y tiene un gran poder y sobre todo sobre el corazón del hijo. Entonces, por eso debemos evitar esas expresiones que comúnmente se escuchan. Usted no sirve para nada. Pues lógicamente esperamos que no en los hogares cristianos se escuchan eso, pero uno escucha a veces padres diciendo o hablando de esa manera de los hijos, que usted no sirve para nada, que nunca va a lograr nada, que es un fracaso, que mire, se tiró el año otra vez y no sé qué. Y son cosas que realmente pueden llevar a los hijos a tener como esto en el pensamiento y en el corazón, a maltratar su corazón. Esas palabras pueden marcar profundamente a una persona. ¿Qué dice Proverbios 18? Proverbios 18, 21. Proverbios 18, 21 dice, la muerte y la vida, dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y que la ama comerá de sus frutos. Entonces dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, porque lo que expresamos realmente tiene poder. O sea, realmente lo que decimos puede herir a una persona, puede maltratarla y puede crear rencor en el corazón. Y por eso nosotros debemos cuidar lo que hablamos y sobre todo en el contexto que vamos estudiando sobre los hijos, y también recuerden que en el contexto del matrimonio. Entonces los padres deben bendecir a sus hijos, no deben hablar vida sobre ellos, bendiciones sobre ellos. O sea, deben declararlo. Ahora, no como lo declaro, lo decreto y lo establezco. ¿Por qué? Porque eso es solo una potestad, una autoridad que solo la tiene Dios. Él es el que establece, Él es el que declara, Él es el que decreta. Nosotros no. Porque el verdadero creyente habla a su hijo con palabras correctas como Dios te bendiga, Dios tiene planes para tu vida, tú puedes lograrlo. Es que debemos animarlos, porque muchas veces cuando corregimos a los hijos se tiende a maltratarlos o se tiende a decirle cosas incorrectas, ¿cierto? Pero todo lo contrario, pues se corrige, pero se le dice, no, pero tú puedes lograrlo, tú eres muy inteligente, tú puedes salir adelante, tú puedes hacer esto. O cuando tienen logros o éxitos, estoy orgulloso de ti, porque muchas veces nos falta eso, reconocer eso de nuestros hijos. Sigue adelante, Dios te va a ayudar, ánimo, no importa que ya se tiró el año y vamos en junio, no me pero sí animarlos a que sigan los caminos del Señor sobre todo, y a que se sientan amados, porque también ahora viene que el amar a los hijos implica también disciplina. Ojo, disciplina sí, pero abuso no, porque muchas veces hay personas que se van al lado contrario. La disciplina es necesaria, pero la permisividad no es amor, porque muchas veces no se disciplina que por amor. Y eso también es incorrecto. La disciplina, dice la palabra de Dios, que debe ejercerse con sabiduría, justicia y equilibrio. Ahí en Proverbios capítulo 22, verso 6. Porque la disciplina, la instrucción, es parte fundamental de la vida del creyente. Ahora dice, Proverbios 22, 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces los padres tienen esa responsabilidad de instruir a los hijos en los caminos de Dios primeramente, ¿cierto? Y deben
convertirse en esos guías espirituales que llevan a los hijos hacia el camino del Señor, hacia la verdad. Y también la Biblia enseña que los hijos necesitan corrección, ¿cierto? Un padre que nunca disciplina a sus hijos también es un problema. No le están haciendo un favor al hijo, no están obrando de una manera correcta, sino que el que está privando de esa enseñanza está formando en su hijo un carácter incorrecto, porque va a tender a decir que todo está bien, que no pasa nada cuando hay pecado, cuando hay otras cosas incorrectas. En Proverbios, pero capítulo 13. Proverbios 13, 24. Amén. Proverbios 13, 24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Es necesaria la corrección. Es necesario a veces el castigo. En Proverbios 22, otra vez, pero el versículo 15. Dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección le alejará de él. Entonces la disciplina, lógicamente la disciplina bíblica no es maltrato, ni violencia, ni ira descontrolada, porque a veces también se descontrola, se va al extremo, se va airados, y la palabra de Dios dice airados, pero no pequéis. ¿Sí? La corrección debe hacerse con amor y debe tener también su propósito de enseñar. Hay que corregir para enseñar al niño, para formarlo, para encaminarlo en el camino correcto. Pero después de corregir, los padres también tienen que explicar por qué fue la corrección, por qué es la disciplina. Orar con los hijos y reafirmarlos en el amor del Señor. En Hebreos 12, versículo 6. Ahí vemos algo fundamental que debemos de entender. Hebreos 12, 6. Amén. Hebreos capítulo 12, verso 6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel al que recibe por hijo. Entonces hay una muestra de amor, es lo que el Señor hace con nosotros, sus hijos, ¿cierto? Y a veces nos disciplina, que a veces vienen pruebas a nuestras vidas en cuanto a nuestro comportamiento, en cuanto a las consecuencias del pecado, porque si el pecado no trajera consecuencias, pues nosotros seguiríamos viviendo en el mismo pecado, en las mismas decisiones, sin tener en cuenta a Dios, en el mismo desorden. Pero el Señor al que ama, disciplina, dice. Asimismo, los padres tienen esa responsabilidad de disciplinar a los hijos porque los aman. Ahí mismo en Hebreos, pero el versículo 12, Hebreos 12:11, perdón. Hebreos 12:11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido, ¿qué? Ejercitados. Y pues los tiempos han cambiado, ¿no? Y entonces hoy en día está el concepto de que a los hijos hay que hablarles y decirles y no sé qué, y consentirlos, pero que vemos que hay la generación actual le llaman la de cristal por algo, ¿no? Porque cuando viene el inconveniente, cuando viene la prueba, ellos no están preparados para el mundo, y con cualquier cosa se destrozan. En cambio, no es por nada, pero nuestra generación, la generación de adultos, que hoy en día estamos, tal vez fuimos criados con rejo, ¿no? Algunos llevamos más palo que otros.
que con el cable de la plancha, ¿no? Pero sí, siempre recibimos alguna disciplina de los padres. Muchas veces en algunos hogares se vio como ya excesiva, pero créanme que si vemos hoy en día esos que fuimos criados de esa manera, es una generación de una u otra manera no tan violenta, no tan perversa como se ve en otras generaciones. Pero todo depende también de que haya sido en esa construcción de amor. Ahora no significa que vamos a disciplinar a nuestros hijos, a darles como nos daban a nosotros. Los tiempos han cambiado, pero también es necesaria la corrección. No solamente corregir sus errores, sino también enseñarles cuál es el camino correcto, cuál es la verdad. Vamos allá a Colosenses. Colosenses. Colosenses 3:21. Amén. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Como les decía, o sea, tampoco es del extremo de castigarlos de gran manera, pero tiene que estar combinado con amor, disciplina y sobre todo ejemplo. Porque se deben formar a los hijos, digamos que emocional y espiritualmente también, pero el ejemplo es muy importante. Porque uno le dice al hijo, ore, pero los padres nunca oran. Le dicen, estudien la palabra, pero los padres no lo hacen. Le dicen, hagan cosas correctas, pero ellos hacen cosas incorrectas. Los padres hacen triquiñuelas, hacen cosas que no convienen. Entonces, ¿qué ejemplo le estamos dando a los hijos? Empezando por ahí, porque todo debe ser inspirado y guiado por el ejemplo, por el buen testimonio. Ay, que no se pase el semáforo en rojo. Y nosotros caminando con ellos de la mano, nos pasamos del semáforo en rojo. Y a veces uno escucha a los hijos decir, no, que no se puede pasar. Y el papá de afán, no, caminen, pasémonos, que no viene nada. Y es ahí donde realmente está mal, porque desde pequeñas cosas, que uno lo ve tan pequeño, que uno lo ve como insignificante, pero es que son leyes y normas que digamos que se deben acatar porque son hechas para la sociedad, para el bien común. Porque cuando uno va en el carro y alguien se pasa el semáforo rojo y lo obstaculiza a uno, le da mal genio, ¿cierto? Dicen, no, pero ¿cómo se atraviesa? No sé qué. Pero cuando uno es el que hace la cuestión, ahí sí no. Y lo digo mucho porque por aquí cerca hay muchos semáforos peatonales. Yo prefiero a veces esperar y a que cambie y uno ve la gente pasando y corriendo y todo eso, y lo de los carros pítenle porque se pasaron, no sé qué. Pero eso también hace parte de la obediencia que nosotros tenemos o debemos tener como creyentes. Amén. Ahora, versículo Efesios 6:5, que viene esta segunda parte que habla de el sometimiento entre los empleados y los jefes. Amén. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Amén. Entonces, aunque aquí el apóstol Pablo se refiere a siervos y a amos, ¿cierto? Trayéndolo al contexto actual, perfectamente se va vinculado a la relación entre empleados y empleadores, ¿cierto? Entonces, el verdadero creyente debe comprender que su trabajo tiene un valor espiritual, ¿sí? Trabajar no es simplemente ganar dinero, también es una forma de honrar a Dios. Ahora, la pregunta no es cómo me trata mi jefe, no. Ahora la pregunta es cómo estoy sirviendo a Cristo por medio de mi trabajo. Entonces, esa excelencia laboral es una forma de adoración a Dios, porque debemos obedecer al Señor, ¿cierto? Entonces, el verdadero creyente que cumple con sus responsabilidades con integridad está glorificando a Dios. Porque muchas veces nos queremos pasar, como dicen, se pasaba por la galleta el jefe.
quieren mamar gallo, quieren hacer lo que no está permitido en ese horario, diferentes cosas que nosotros debemos corregir como creyentes. Ahí en Colosenses 3, versículo 23, por favor. Dice Colosenses 3, 23. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Amén. Porque muchas veces decimos, no, pues que este no merece nada, pero nosotros ahora como creyentes debemos actuar y vivir siempre como para el Señor. Amén. En Efesios 6, versículos 6 al 7. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Entonces el verdadero cristiano no trabaja solamente cuando el jefe está presente, y no trabaja solamente para el jefe, para el trabajo, no, trabaja para Dios constantemente. Todo lo que hacemos, lo que el Señor permite en nuestras vidas, en lo que estemos laborando, debemos hacerlo como para el Señor, primeramente. Y no solamente como cuando el jefe está ahí encima como policía, sino que se debe trabajar con la misma dedicación como cuando uno está solo. Entonces, ¿por qué? Porque esa integridad demuestra realmente nuestra madurez como creyentes. Y demuestra, cuando nadie nos está observando, se demuestra la integridad. No solamente en el trabajo, sino en nuestra vida diaria como creyentes. Porque aquí uno puede venir y parecer santo y parecer digno, pero en lo privado es cuando realmente se demuestra el carácter del cristiano. Entonces, como no me está viendo mi jefe, puedo hacer y deshacer o no hacer nada. Pero Cristo sí me está viendo, es en lo que debemos pensar. Dios sí tiene los puestos en nosotros, puestos los ojos en nosotros, amén. Entonces Dios conoce cada actitud, ¿por qué? Porque Dios conoce el corazón. Entonces, conoce cuando hay esfuerzo sincero, porque muchas veces no nos esforzamos lo necesario. El Señor sabe cuando no hay esa diligencia en nuestras actividades, en nuestro comportamiento. En Proverbios 15, versículo 3. Amén. Proverbios 15, 3. Oído, dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Entonces, la verdadera honestidad no depende de la supervisión humana, sino que depende del temor a Dios, del temor que le tenemos a Dios, no porque Dios nos vaya a castigar, sino para honrar siempre a Dios con nuestras vidas, porque Dios recompensa la fidelidad. Muchas veces las personas no reconocen el esfuerzo, ¿cierto? En este mundo a veces podemos sentirnos como que no nos reconocen los esforzados que somos en el trabajo, por ejemplo. Pero Dios sí lo ve todo. Y ningún acto de integridad va a pasar desapercibido por el Señor. Delante de Dios Él lo sabe todo y también lo conoce. Entonces el verdadero creyente trabaja con excelencia porque sabe que la recompensa final proviene del trabajo. No, la recompensa siempre proviene de Dios. Él es nuestro ayudador, de Él es todas las cosas y Él nos recompensa. Y la fidelidad empieza en lo pequeño, ¿cierto? Porque Él quiere preparar nuestro corazón. Dice que prepara el camino para mayores responsabilidades, mayores bendiciones. En Lucas capítulo 16.
Lucas 16, versículo 10. Amén. Lucas 16, 10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es justo, también en lo más, perdón, en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces ahí se demuestra que debemos ser fieles, sea en lo poco o en lo mucho, cuando hay fidelidad de parte de nosotros, primeramente a Dios, ¿no? Porque nuestra fidelidad y todo lo que hagamos debe ser como para el Señor. El Señor obra y tiene en cuenta nuestra manera de vivir. En Gálatas, por favor, Gálatas 6, ahí antes de Efesios, está Gálatas capítulo 6, verso 9. Amén. Gálatas 6, verso 9. Dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Y no les ha pasado que a veces vienen recompensas sin esperarlas? A veces vienen cosas que uno no ha pedido, vienen beneficios extras, bonificaciones, elogios, reconocimientos, pero no es por nuestras capacidades, sino es la mano de Dios obrando. Porque hacemos las cosas primeramente, aunque no merezcamos muchas veces, sino es pura gracia y el amor de Dios que se está manifestando en la vida del creyente. Amén. Ahora, volviendo ahí a Efesios, unas hojitas más adelante está Efesios capítulo 6, verso 9. Dice, también le habla a los jefes, que los jefes deben tratar a sus empleados con respeto. Dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Entonces, ahora Pablo dirige la mirada hacia los que tienen autoridad, no solamente como jefes, sino en todo el sentido de autoridad. Pero el verdadero creyente, que es jefe en el trabajo, por ejemplo, debe recordar que también tiene un Señor en los cielos. O sea, nuestra manera de actuar, de mandar o de ejercer esa autoridad que Dios nos ha delegado debe ser santa, justa y para la gloria de Dios. Y esa autoridad jamás debe convertirse en abuso, ¿sí? Porque hay quienes tienden a abusar de los empleados de una u otra manera. Además que Dios no hace diferencia entre jefes y empleados, por ejemplo, porque todos vamos a comparecer delante de la presencia del Señor cuando sea el tiempo. Entonces, los principios de un jefe cristiano deben ser los siguientes, deben ser tratar con respeto, ser justo, y es más, si se puede ser aún más que justo, no, usted solo se ganó esto en este mes, pero si hay la forma de bendecirle con algo por reconocer lo que hace o el esfuerzo, también es bueno hacerlo. Cumplir lo prometido, no humillar, no amenazar, valorar el trabajo de los empleados. En Colosenses, ahí más adelante, 3 libros adelante, 3 hacia el otro lado, Alison. Colosenses 4:1. Colosenses 4:1 dice, amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y esto es una advertencia, porque es que
los amos a veces, o los jefes a veces tienden a ser arrogantes y tienden a ser injustos. Y aquí el Señor dice que debemos de actuar de una manera correcta, hacer lo que es justo y recto, no tanto para los hombres o realmente para el empleado, sino delante de los ojos de Dios, porque Dios sí lo ve todo. Y hay una advertencia ahí también en Santiago capítulo 5. Santiago 5:4. Amén. Santiago 5:4 dice: He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Entonces Dios escucha el clamor de los trabajadores. Y la injusticia laboral no pasa desapercibida delante de Dios. Él lo ve todo. O sea, como les decía hace un momento, delante de Dios todos somos iguales, ¿cierto? Empleados, siendo jefes, teniendo autoridad, no teniendo autoridad. Somos iguales delante del Señor y todos debemos compadecer delante de Él, pero nuestra vida debe estar de una manera estructurada que le demos la gloria a Dios en todas las cosas siempre. Siempre como trabajando como para el Señor, haciendo las cosas como para Dios. Debemos ser justos en todos los aspectos de nuestras vidas, no solamente en el trabajo, sino en el hogar, con los como padres, como hijos, con los padres, con los hijos. Y como dice en Efesios 5:21, que lo leímos ya, que dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Entonces ese sometimiento mutuo es una manifestación visible de que nuestra vida está gobernada por el Señor, por el Espíritu Santo. Y esto debe reflejarse en que en el matrimonio, que debe estar mediante el amor y el respeto, en la familia, con obediencia, honra y buena crianza, o sea, tanto como padres como hijos, en el trabajo mediante la integridad, responsabilidad y justicia, también como empleados o como jefes. Entonces, cuando el verdadero creyente se ocupa de vivir para la gloria de Dios, de vivir como para el Señor, y cumple realmente esas responsabilidades, esas relaciones son fortalecidas y esa convivencia mejora y Dios sea glorificado con nuestras vidas. Entonces ese sometimiento bíblico, como dice, someteos los unos a los otros, no es una señal de debilidad, sino es una evidencia de nuestra madurez espiritual, de que debemos vivir con humildad, con obediencia primeramente a Dios. En Romanos 12:10, Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y eso aplica en todos los aspectos de nuestras vidas. Eso implica en el hogar, en el trabajo, en la congregación, en la calle, incluso hasta con los incrédulos. Debemos, digamos, que tratarnos los unos a los otros con amor fraternal. Y más teniendo misericordia de aquellos que su destino, si no corrigen su camino, va a ser el infierno. Y uno debe estar llamado a misericordia para dar buen testimonio, para dar buen ejemplo, para buscar cómo se le habla del Señor. Entonces, cada verdadero creyente debería decir esto con sinceridad en su corazón: que el Señor nos ayude a obedecer la palabra de Dios en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestro trabajo, por donde quiera que estemos, que todo sea para la gloria de Dios. Porque porque donde hay obediencia a Dios, siempre habrá bendición de Dios, siempre estará la recompensa de parte de Dios. Amén. Vamos a orar para terminar.
Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por todo lo que nos has hablado en esta mañana, que debemos corregir nuestro caminar, que debemos obrar, Padre Santo, como para ti, Padre amado, que debemos honrar a nuestros padres, que debemos corregir a nuestros hijos con amor, que debemos vivir con una manera íntegra delante de ti, tanto en los hogares, en los matrimonios, como en la familia, como en el trabajo, que nuestra vida debe ser íntegra y tenemos que hacer siempre todas las cosas en todos los aspectos de nuestras vidas como para ti, Señor. Obra, Padre Santo, para que esto no entre por un oído y salga por el otro, sino que realmente se quede en nuestro corazón para ser edificados, transformados, para crecer espiritualmente, para llegar a esa madurez espiritual que tú quieres que tengamos, pero que sobre todo te honremos y te exaltemos con nuestras vidas. Que con todo lo que hagamos, Señor, sea agradable para ti, Señor, que suba como olor fragante todos los aspectos de nuestras vidas, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Nos abandonamos en tus manos y dejamos todo en tus manos, Padre Santo, para que se haga tu propósito, para que se haga tu voluntad, para que se haga todo conforme a tus planes en nuestras vidas y en la congregación y cada familia aquí representada. Padre Santo, te pedimos que obres en nuestro diario caminar para gloria de tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén, amén. Gloria a Dios.